El dolor punzante atravesó el vientre de Carolina Mendoza como una ola implacable, arrancándole un gemido ahogado que resonó en la elegante habitación privada de la Clínica Las Condes. Las primeras luces del amanecer santiaguino se filtraban tímidamente por los amplios ventanales, prometiendo un día que había esperado durante 9 largos meses. Sus manos, acostumbradas a trazar líneas precisas sobre planos arquitectónicos, ahora se aferraban desesperadamente a las sábanas blancas, mientras otra contracción la sacudía con una intensidad que jamás había experimentado. Ricardo Valenzuela paseaba nerviosamente por la habitación, su traje impecablemente planchado contrastando con el ambiente hospitalario. Sus zapatos de cuero italiano repiqueteaban sobre el piso pulido en un ritmo irregular que delataba su ansiedad. Cada pocos minutos se acercaba a Carolina. Le acariciaba la frente empapada en sudor y susurraba palabras de aliento que sonaban, extrañamente ensayadas, como si hubiera practicado este momento frente al espejo. Sus ojos oscuros, que una vez la habían enamorado con su intensidad, ahora parecían evadir su mirada directa. Enfocándose en el monitor que registraba los latidos del corazón de su hijo por nacer, la madrugada había comenzado con una urgencia repentina. Carolina había despertado a las 3 de la mañana con un dolor sordo en la espalda que rápidamente se intensificó hasta convertirse en contracciones regulares. Ricardo había actuado con la eficiencia de un abogado experimentado. Llamó inmediatamente a su ginecólogo privado. Preparó la maleta que habían empacado semanas atrás y condujo su BMW por las calles desiertas de Las Condes hacia la clínica más prestigiosa de Santiago. Durante el trayecto había mantenido una mano sobre el volante mientras con la otra sostenía su teléfono, haciendo llamadas que justificaba como coordinaciones necesarias con el médico y la clínica. Una vez instalados en la habitación privada, Carolina había notado algo peculiar en el comportamiento de su esposo. Ricardo, quien normalmente se mostraba controlado y presente en situaciones de crisis, parecía distraído, incluso ansioso de una manera que no correspondía con la emoción típica de un padre primerizo. Su teléfono vibraba constantemente, y aunque intentaba disimularlo, ella podía ver cómo sus ojos se dirigían automáticamente hacia la pantalla cada vez que recibía una notificación. Cuando ella le preguntaba quién lo estaba contactando tan temprano, él respondía vagamente sobre un caso legal importante que requería su atención inmediata. Algo relacionado con una fusión empresarial que no podía esperar. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con esa eficiencia profesional característica de la clínica más cara de Santiago. Cada una de ellas saludaba cordialmente a Ricardo, quien había logrado construir una reputación sólida como uno de los abogados corporativos más exitosos de la ciudad. Su encanto natural y su aparente devoción hacia su esposa embarazada habían conquistado rápidamente al personal médico. Sin embargo, Carolina comenzaba a notar una incongruencia entre la imagen pública de esposo atento que Ricardo proyectaba y la realidad de su comportamiento cuando creía que nadie lo observaba. El dolor se intensificaba con cada hora que pasaba, pero algo más profundo comenzaba a inquietarla. Entre las oleadas de contracciones que amenazaban compartir su cuerpo en dos, una intuición femenina ancestral comenzó a susurrarle que algo no estaba bien. Ricardo se excusaba constantemente para salir al pasillo, alegando que necesitaba hacer llamadas importantes relacionadas con su trabajo, pero sus ausencias se volvían cada vez más frecuentes y prolongadas. Cuando regresaba, traía consigo un aroma sutil pero inconfundible a perfume femenino que definitivamente no era el suyo, y sus explicaciones sobre las urgencias laborales sonaban cada vez menos convincentes. Las contracciones habían comenzado a espaciarse ligeramente, otorgando a Carolina breves momentos de respiro entre las oleadas de dolor. El doctor Hernández había llegado hacía una hora, examinándola con la meticulosidad de un profesional que había asistido cientos de partos en la clínica más exclusiva de Santiago. Sus palabras habían sido tranquilizadoras. El trabajo de parto progresaba normalmente, pero aún faltaban varias horas antes de que su hijo decidiera hacer su gran entrada al mundo. Mientras los monitores continuaban registrando los latidos constantes del bebé, Carolina cerró los ojos e intentó encontrar un momento de paz en medio de la tormenta que se gestaba tanto dentro como fuera de su cuerpo. Ricardo había salido, nuevamente, esta vez con una excusa más elaborada, sobre una videoconferencia urgente con clientes japoneses que no podía posponer debido a la diferencia horaria. Su despedida había sido apurada, casi mecánica, plantándole un beso rápido en la frente antes de tomar su teléfono y dirigirse hacia la puerta con pasos apresurados. Carolina había notado cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el dispositivo, un detalle que no pasó desapercibido para una mujer cuya profesión le había enseñado a observar cada detalle arquitectónico, cada línea que no encajaba en el diseño general. La habitación quedó sumida en un silencio relativo.
interrumpido únicamente por el zumbido constante de los equipos médicos y el murmullo distante de actividad hospitalaria en los pasillos. Carolina intentó relajarse, pero una sensación de inquietud había echado raíces profundas en su pecho. Algo en la actitud de Ricardo no cuadraba con la imagen del esposo devoto y futuro padre emocionado que había proyectado durante los últimos meses. Sus constantes salidas, sus explicaciones cada vez más complicadas, y especialmente esa manera nerviosa de revisar su teléfono cuando creía que ella no lo observaba, comenzaban a formar un patrón que su mente analítica no podía ignorar. Fue entonces cuando lo escuchó. La voz de Ricardo se filtraba desde el pasillo, pero no era el tono profesional y controlado que utilizaba para sus llamadas de negocios. Esta vez había una calidez íntima, una suavidad que Carolina conocía bien porque había sido dirigida hacia ella en los primeros años de su matrimonio. Era la voz que Ricardo usaba cuando estaba enamorado, cuando hablaba con alguien que le importaba profundamente. Las palabras llegaban fragmentadas a través de la puerta entreabierta, pero cada sílaba que logró captar la golpeó como un martillo contra cristal. La conversación se desarrollaba con una familiaridad que helaba la sangre. Ricardo hablaba sobre planes futuros, sobre cambios que se aproximaban, sobre la paciencia necesaria para que todo saliera según lo planeado. Mencionaba que pronto todo esto terminaría, que era cuestión de tiempo, que ella nunca se enteraría de nada. La forma en que pronunciaba las palabras delataba una intimidad que trascendía cualquier relación profesional o de amistad. Era la voz de un hombre que compartía secretos con alguien especial, alguien que obviamente no era su esposa, que estaba a punto de dar a luz a su hijo. Carolina sintió como el aire se espesaba en sus pulmones. Una contracción la golpeó con renovada intensidad, pero esta vez el dolor físico se vio amplificado por una agonía emocional que comenzaba a desplegarse en su pecho como una flor venenosa. Sus sospechas, que hasta ese momento habían sido meras intuiciones molestas, comenzaron a cristalizarse en una certeza terrible. Las piezas del rompecabezas se acomodaban con una precisión cruel. Las llamadas constantes, las explicaciones rebuscadas, el perfume extraño, las ausencias prolongadas, y ahora esta conversación que sonaba más a una declaración de amor clandestina que a una negociación comercial. El sonido de pasos acercándose la alertó de que Ricardo estaba terminando su llamada y regresaría pronto. Carolina cerró los ojos y fingió descansar, pero su mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Necesitaba confirmación de lo que había escuchado. Necesitaba evidencias concretas antes de confrontar a su esposo. Una cosa era sospechar de una infidelidad, y otra muy diferente era acusar sin pruebas al padre de su hijo que estaba a punto de nacer. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y Carolina sabía que no podría descansar hasta descubrir toda la verdad, sin importar cuán devastadora pudiera ser. Las siguientes horas transcurrieron en una montaña rusa de emociones contradictorias. El trabajo de parto se intensificó dramáticamente, y Carolina se vio obligada a concentrar toda su energía en la tarea monumental de traer a su hijo al mundo. Las contracciones llegaban ahora con una frecuencia implacable, cada una más intensa que la anterior, demandando toda su atención y resistencia. Entre los momentos de dolor más agudo, su mente regresaba inevitablemente a la conversación que había escuchado en el pasillo, pero las exigencias físicas del parto la forzaban a mantener esas preocupaciones en un segundo plano. Ricardo había regresado con una sonrisa forzada y explicaciones elaboradas sobre problemas contractuales urgentes que supuestamente requerían su intervención inmediata. Se había mostrado solícito y atento, sosteniéndole la mano durante las contracciones más fuertes y susurrándole palabras de aliento que ahora sonaban huecas en los oídos de Carolina. Cada gesto de cariño que había interpretado como genuino durante los últimos meses ahora se teñía de una sospecha amarga que no podía sacudirse de encima, incluso en medio del momento más trascendental de sus vidas. Finalmente, después de 18 horas de labor, llegó el momento culminante. El doctor Hernández anunció que el bebé estaba listo para nacer,
y la habitación se transformó en un teatro de actividad médica coordinada. Las enfermeras se movían con precisión profesional mientras Carolina reunía las últimas reservas de su fuerza para los pujos finales. Ricardo, posicionado junto a su cabeza, la animaba con una intensidad que parecía genuina, y por un momento Carolina permitió que la magia del momento eclipsara sus dudas tormentosas. Sebastián Valenzuela Mendoza llegó al mundo a las 11:47 de la mañana, llenando la habitación con su llanto vigoroso que anunciaba su perfecta salud. Carolina sintió una explosión de amor puro e inmediato al ver a su hijo por primera vez. Esa criatura perfecta que había llevado en su vientre durante 9 meses y que finalmente podía sostener en sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de felicidad genuina, mientras examinaba cada detalle de su rostro arrugado, sus diminutos puños cerrados, su cabello oscuro y suave. Ricardo también lloraba, aparentemente conmovido hasta las lágrimas por la experiencia de convertirse en padre, y por un instante fugaz, Carolina permitió que su corazón creyera que todo estaría bien, pero la magia del momento se quebró abruptamente cuando el teléfono de Ricardo comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa auxiliar. La expresión en su rostro cambió instantáneamente. La emoción genuina fue reemplazada por una ansiedad visible que no tenía nada que ver con la paternidad recién estrenada. Sus ojos se dirigieron automáticamente hacia el dispositivo, y Carolina pudo ver cómo luchaba internamente entre permanecer con su familia en este momento sagrado o responder a la llamada que claramente consideraba urgente. La decisión fue rápida y reveladora. Ricardo se disculpó con una sonrisa tensa, alegando que se trataba de una emergencia legal que no podía ignorar, especialmente después de haber estado incomunicado durante las horas más intensas del parto. Prometió regresar en 5 minutos. Plantó un beso apresurado en la frente de Carolina y otro en la mejilla de Sebastián, y salió de la habitación con pasos apresurados, llevándose consigo la atmósfera de felicidad familiar que había durado apenas unos minutos. Carolina se quedó sola con su hijo recién nacido, sintiendo una mezcla compleja de amor maternal absoluto y una creciente sensación de abandono. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el teléfono que Ricardo había olvidado sobre la mesa de noche, el mismo dispositivo que había sido fuente de tantas interrupciones y comportamientos sospechosos durante las últimas horas. El aparato continuaba vibrando intermitentemente, como si quien llamara estuviera desesperado por comunicarse con su esposo en este momento que debería haber sido exclusivamente familiar. Con Sebastián descansando pacíficamente en sus brazos, Carolina luchó contra un impulso que crecía con cada vibración del teléfono. Su educación y principios le dictaban que revisar el dispositivo personal de su esposo era una violación imperdonable de la privacidad, pero las sospechas que habían estado acumulándose durante las últimas horas la impulsaban hacia una verdad. ¿Qué temía descubrir? La pantalla se iluminaba constantemente con notificaciones entrantes, y desde su posición en la cama, Carolina podía ver que la mayoría provenían de un contacto guardado simplemente como V. Finalmente, con una mano temblorosa mientras sostenía a su hijo con la otra, Carolina tomó el teléfono. No tenía la contraseña, pero la pantalla de notificaciones revelaba suficientes fragmentos de mensajes como para confirmar sus peores temores. Los textos de V eran inequívocamente íntimos, expresiones de amor, ansias de estar juntos, y referencias a planes futuros que claramente no la incluían a ella. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue un mensaje que había llegado apenas unos minutos antes, justo después del nacimiento de Sebastián. Mi amor, ya no puedo esperar más. Necesito saber cuándo vas a decirle la verdad a Carolina. Nuestro bebé merece tener a su papá presente desde el principio. El mundo de Carolina se desmoronó en ese instante. El teléfono casi se le cayó de las manos mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de leer. No solo Ricardo la estaba engañando, sino que su amante estaba embarazada. La traición era doble, triple incluso. Había estado viviendo una mentira durante meses, posiblemente años, mientras él construía una vida paralela con otra mujer que ahora esperaba su segundo hijo. Con dedos que temblaban incontrolablemente, Carolina comenzó a revisar los mensajes anteriores.
La historia que se desplegó ante sus ojos era un catálogo completo de traición calculada. Valentina Torres, según revelaba el historial de conversaciones, era la secretaria de Ricardo en su bufete de abogados. Los mensajes se remontaban a más de 2 años atrás, comenzando con coqueteos profesionales que gradualmente habían evolucionado hacia declaraciones de amor apasionadas y planes detallados para un futuro juntos. Lo más devastador de todo era la frialdad calculadora con la que Ricardo había orquestado su doble vida. Los mensajes mostraban cómo había estado planeando meticulosamente el momento perfecto para pedirle el divorcio, esperando hasta después del nacimiento de Sebastián para no arruinar el momento y poder marcharse con la conciencia relativamente limpia. Había estado fingiendo emoción por el embarazo de Carolina mientras simultáneamente celebraba el embarazo de su amante, prometiéndole que pronto estarían juntos como una familia real. Cuando Ricardo regresó a la habitación 20 minutos después, se encontró con una escena que no había anticipado. Carolina estaba sentada en la cama, sosteniendo a Sebastián con una mano y su teléfono con la otra. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, lo miraban con una mezcla de dolor y determinación que él nunca había visto antes. La expresión en el rostro de su esposa le hizo comprender instantáneamente que su mundo secreto había sido descubierto, y que el momento que había estado temiendo y planeando había llegado mucho antes de lo previsto. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado en el umbral, su rostro perdiendo todo color mientras sus ojos se alternaban entre la mirada acusadora de Carolina y el teléfono que sostenía en sus manos como evidencia irrefutable de su traición. Por unos segundos que se sintieron eternos, el único sonido audible era la respiración suave de Sebastián y el zumbido constante de los monitores médicos que contrastaba cruelmente con la tensión emocional que había invadido el espacio. Carolina fue la primera en romper el silencio, su voz surgiendo con una calma helada que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en su interior. Le preguntó directamente sobre Valentina Torres, pronunciando el nombre completo con una precisión quirúrgica que hizo que Ricardo se encogiera visiblemente. No había espacio para negaciones o explicaciones vagas. Los mensajes que había leído eran demasiado explícitos, demasiado íntimos, demasiado incriminatorios como para permitir cualquier tipo de malentendido o justificación inocente. Acorralado y sin escape posible, Ricardo se desplomó en la silla junto a la cama con la postura de un hombre derrotado. Su máscara de esposo perfecto y padre emocionado se desintegró completamente, revelando la cara de alguien que había estado viviendo una mentira elaborada durante años. Con una voz quebrada que Carolina apenas reconoció, comenzó a confesar una verdad que era aún más brutal de lo que ella había imaginado en sus peores pesadillas durante las horas anteriores. La aventura con Valentina había comenzado 2 años atrás, durante una conferencia legal en Valparaíso donde ambos habían tenido que trabajar hasta altas horas revisando contratos para un cliente importante. Lo que había empezado como una atracción profesional había evolucionado rápidamente hacia algo más profundo y complicado. Valentina, con apenas 24 años, representaba para Ricardo una juventud y una pasión que sentía haber perdido en su matrimonio con Carolina. Era inteligente, ambiciosa, y lo admiraba de una manera que alimentaba su ego de formas que su esposa, concentrada en su propia carrera arquitectónica exitosa, ya no proporcionaba. Pero la confesión se volvió aún más devastadora cuando Ricardo reveló que Valentina estaba embarazada de 3 meses. La cronología era cruel. Mientras Carolina luchaba con las náuseas matutinas y los cambios físicos de su embarazo, Ricardo estaba celebrando secretamente la noticia de que su amante también esperaba un hijo suyo. Había estado viviendo 2 embarazos simultáneamente, fingiendo emoción por uno mientras experimentaba genuina felicidad por el otro. La traición alcanzó dimensiones estratosféricas cuando Ricardo admitió que había estado planeando meticulosamente el momento perfecto para abandonar su matrimonio. Su plan era esperar hasta después del nacimiento de Sebastián, cumplir con las apariencias durante unas semanas para no parecer completamente despiadado, y luego presentar los papeles de divorcio, alegando diferencias irreconciliables.
Había calculado que Carolina, exhausta por la maternidad y emocionalmente vulnerable, sería más propensa a aceptar un acuerdo de divorcio favorable para él, especialmente si él se mostraba dispuesto a asumir responsabilidades financieras. Por Sebastián, lo más hiriente de todo era la forma en que había estado compartimentalizando su vida emocional. Con Valentina planeaba un futuro brillante, habían estado ahorrando dinero, habían discutido la posibilidad de mudarse a Europa, donde él podría expandir su práctica legal internacional, y habían soñado con formar una familia sin las complicaciones de un matrimonio previo. Mientras tanto, con Carolina había estado interpretando el papel del esposo devoto, fingiendo entusiasmo por cada ecografía, cada preparación para el bebé, cada momento íntimo que ahora se revelaba como una mentira elaborada. Carolina escuchó cada palabra con una compostura sobrehumana, meciendo suavemente a Sebastián mientras su mundo se desmoronaba por completo. Cada detalle que Ricardo confesaba era como un cuchillo que se hundía más profundamente en heridas que no sabía que tenía. No era solo la infidelidad lo que la destrozaba, sino la calculadora frialdad con la que había sido engañada, la manera en que había sido convertida en una actriz involuntaria en el teatro de la vida falsa de su esposo. Cuando Ricardo terminó su confesión, una extraña calma descendió sobre Carolina. Era como si hubiera atravesado el ojo de un huracán emocional y hubiera emergido en un espacio de claridad absoluta donde el dolor se transformaba en determinación pura. Miró a su hijo recién nacido, cuyo rostro sereno contrastaba cruelmente con la tormenta que rugía a su alrededor, y en ese momento supo exactamente lo que tenía que hacer. No habría lágrimas dramáticas, no habría súplicas desesperadas por una segunda oportunidad, no habría intentos patéticos de salvar un matrimonio que había sido una farsa durante años. Ricardo, aparentemente aliviado por haber finalmente confesado su verdad, comenzó a hablar sobre la necesidad de tiempo para procesar la situación, sobre la posibilidad de buscar terapia de pareja, sobre encontrar una manera de manejar esta crisis de forma civilizada pensando en el bienestar de Sebastián. Sus palabras sonaban huecas y calculadas, como si estuviera presentando argumentos en una sala de tribunal más que dirigiéndose a la mujer cuya vida acababa de destrozar. Mencionó que necesitaban pensar cuidadosamente en los pasos a seguir, considerar todas las opciones disponibles, y tomar decisiones racionales en lugar de actuar impulsivamente bajo el peso de las emociones. Carolina lo dejó hablar durante unos minutos, observándolo con una expresión inescrutable mientras él construía su defensa legal improvisada. Cuando finalmente guardó silencio, esperando algún tipo de respuesta emocional o negociación, ella simplemente le pidió que le alcanzara su teléfono personal de la mesita de noche. Ricardo, confundido por la aparente calma de su esposa, obedeció sin cuestionar, tal vez interpretando este gesto como una señal de que ella estaba dispuesta a discutir la situación racionalmente. Con movimientos deliberados y precisos, Carolina marcó el número de Andrés Morales, el abogado de divorcios más temido y respetado de Santiago, conocido por su ferocidad en las batallas legales y su habilidad para asegurar los mejores acuerdos para sus clientes. Era un contacto profesional que había conocido años atrás durante el diseño de su lujosa oficina en el sector financiero, y sabía que era exactamente el tipo de profesional que necesitaría para lo que estaba a punto de emprender. La llamada se conectó después de 3 timbres, y Carolina fue directa al grano con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Le explicó sucintamente la situación a Morales. Acababa de dar a luz, había descubierto la infidelidad prolongada de su esposo, la existencia de otra mujer embarazada, y quería iniciar inmediatamente los procedimientos de divorcio con petición de custodia exclusiva. Solicitó que los papeles fueran preparados con la mayor urgencia posible y que se implementaran medidas cautelares para proteger sus activos financieros. Su voz era firme y profesional, como si estuviera discutiendo los detalles de un proyecto arquitectónico complejo en lugar de desmantelar su vida matrimonial. Ricardo escuchaba la conversación con una expresión de shock creciente. Había anticipado lágrimas, recriminaciones, tal vez incluso violencia emocional,
pero no había calculado esta respuesta fría y estratégicamente implacable. Intentó interrumpir la llamada varias veces, gesticulando desesperadamente y susurrando que necesitaban hablar más antes de tomar decisiones tan drásticas, pero Carolina lo ignoró completamente, concentrada únicamente en proporcionar todos los detalles relevantes a su nuevo abogado. Cuando finalmente colgó el teléfono, Ricardo la miró con una mezcla de admiración involuntaria y terror genuino. La mujer que había conocido durante 8 años de matrimonio, la arquitecta talentosa pero emocionalmente predecible con quien se había casado, había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba una estratega fría y calculadora que había tomado la decisión más importante de su vida en cuestión de minutos, sin vacilación ni segundas oportunidades. Carolina finalmente habló, su voz cortando el aire como una hoja afilada. Le informó que no pasaría ni un día más casada con él, que no había posibilidad de reconciliación ni terapia que pudiera reparar el daño causado por años de mentiras calculadas. Le dijo que podía irse inmediatamente, a consolarse con Valentina, porque su matrimonio había terminado en el momento exacto en que ella había leído esos mensajes. Las siguientes horas transformaron la habitación de maternidad en el centro de operaciones de una campaña militar perfectamente orquestada. Carolina había subestimado su propia capacidad de funcionar bajo presión extrema, pero años de manejar proyectos arquitectónicos complejos y lidiar con contratistas difíciles le habían enseñado a compartimentalizar sus emociones y concentrarse en los objetivos estratégicos. Mientras Sebastián dormía pacíficamente en sus brazos, ella coordinaba los primeros movimientos de lo que sabía sería una batalla legal sin cuartel. Andrés Morales había demostrado por qué tenía la reputación de ser el abogado de divorcios más eficiente de Santiago. En menos de 2 horas había movilizado a su equipo completo, preparado documentos preliminares y establecido contacto con investigadores privados especializados en casos de infidelidad matrimonial. Su primera recomendación había sido contundente: actuar con velocidad y decisión antes de que Ricardo tuviera tiempo de ocultar activos o coordinar una estrategia defensiva con sus propios asesores legales. Carolina comenzó a hacer llamadas telefónicas con la precisión de un general coordinando una ofensiva. Su primer contacto fue Patricia Sánchez, socia principal de la firma de contabilidad forense más prestigiosa de la capital, conocida por su habilidad para rastrear activos ocultos en divorcios de alto perfil. Le proporcionó todos los detalles financieros que recordaba sobre las cuentas bancarias conjuntas, las inversiones de Ricardo, y especialmente las transacciones sospechosas que había notado en los últimos meses pero que había atribuido ingenuamente a gastos relacionados con la preparación para el bebé. La segunda llamada fue a Mónica Herrera, una investigadora privada especializada en casos de adulterio que había sido recomendada por colegas arquitectos que habían pasado por divorcios complicados. Carolina le proporcionó todos los detalles que conocía sobre Valentina Torres, su trabajo como secretaria en el bufete de Ricardo, su edad, y los fragmentos de información personal que había logrado extraer de los mensajes interceptados. Herrera le aseguró que en 24 horas tendría un perfil completo de la otra mujer, incluyendo su situación financiera, sus antecedentes y evidencia fotográfica de la relación. Mientras coordinaba esta maquinaria legal, Carolina mantenía una fachada de madre primeriza normal frente al personal médico que entraba y salía de su habitación. Las enfermeras comentaban lo tranquila y organizada que parecía para alguien que acababa de dar a luz, sin sospechar que estaba orquestando simultáneamente la destrucción sistemática de la vida de su esposo. Ricardo había desaparecido de la habitación después de su ultimátum, supuestamente para procesar la información y pensar en los próximos pasos, pero Carolina sospechaba que estaba llamando desesperadamente a Valentina para coordinar una respuesta a la crisis. El movimiento más devastador llegó cuando Morales le informó que había logrado una orden judicial preliminar para congelar todas las cuentas bancarias conjuntas, basándose en la evidencia de infidelidad y el riesgo de que Ricardo transfiriera fondos para ocultar activos matrimoniales.
La orden había sido procesada con una velocidad récord gracias a los contactos de Morales en el sistema judicial y a la solidez de la evidencia que Carolina había proporcionado a través de los mensajes telefónicos interceptados. Carolina también activó su propia red profesional con una eficiencia militar. Contactó a Carmen Delgado, directora ejecutiva de la Asociación de Arquitectos de Chile, y le informó confidencialmente sobre su situación. Delgado, una mujer de 60 años que había navegado su propio divorcio escandaloso décadas atrás, inmediatamente ofreció su apoyo tanto emocional como profesional. Le aseguró que la comunidad arquitectónica cerraría filas alrededor de ella, especialmente considerando que Ricardo era conocido en los círculos profesionales como el esposo de la talentosa Carolina Mendoza más que por sus propios méritos legales. El golpe final de esta primera ofensiva llegó cuando Morales logró una audiencia de emergencia para el día siguiente, alegando abandono del hogar y riesgo para el bienestar del menor. La estrategia era presentar a Ricardo como un padre irresponsable que había abandonado a su esposa y su hijo recién nacido en el hospital para estar con su amante embarazada, creando un precedente legal que sería difícil de superar en las audiencias futuras de custodia. La noticia del divorcio express de Carolina Mendoza y Ricardo Valenzuela se extendió por los círculos profesionales de Santiago como un incendio imparable, en una ciudad donde los escándalos matrimoniales de la élite se convertían rápidamente en entretenimiento social. La historia tenía todos los elementos necesarios para capturar la atención. Una arquitecta exitosa traicionada el día del nacimiento de su hijo, un abogado prestigioso viviendo una doble vida, y una secretaria embarazada, que había destruido un matrimonio aparentemente perfecto. Carolina había calculado cuidadosamente cada movimiento de esta guerra de relaciones públicas, entendiendo que controlar la narrativa sería tan importante como ganar las batallas legales. Su primer movimiento estratégico fue una conversación, cuidadosamente orquestada con Isabella Martínez, editora de la sección social del diario El Mercurio y una antigua compañera de universidad. Carolina no le proporcionó detalles explícitos, pero permitió que Isabella conectara los puntos por sí misma cuando mencionó casualmente que estaba enfrentando algunos desafíos personales después del nacimiento de Sebastián, especialmente relacionados con la confianza y la lealtad en las relaciones profesionales. La información se filtró exactamente como Carolina había anticipado, de manera orgánica y aparentemente espontánea, sin que pudiera ser acusada de orquestar una campaña mediática maliciosa. La historia tomó vida propia cuando Patricia Rosales, esposa de uno de los socios principales del bufete donde trabajaban tanto Ricardo como Valentina, comenzó a esparcir detalles más específicos en su círculo social de Las Condes. Patricia había sido testigo involuntaria de varios encuentros sospechosos entre Ricardo y su secretaria durante eventos corporativos, pero había mantenido sus observaciones para sí misma, hasta que la noticia del divorcio le dio contexto a lo que había presenciado. Sus revelaciones en una cena privada con otras esposas de abogados prominentes crearon una reacción en cadena que amplificó exponencialmente el escándalo. El impacto en la reputación profesional de Ricardo fue inmediato y devastador. Santiago era una ciudad sorprendentemente pequeña en términos de élites empresariales, y la noticia de que uno de sus abogados corporativos más respetados había abandonado a su esposa y su hijo recién nacido para estar con su secretaria embarazada violaba todos los códigos no escritos de respetabilidad que regían estos círculos. Los clientes de Ricardo, muchos de ellos empresarios conservadores que valoraban la estabilidad familiar como reflejo de la integridad profesional, comenzaron a cuestionar si podían confiar sus asuntos legales más delicados a alguien capaz de tal traición personal. González Hermanos, una de las corporaciones familiares más importantes que representaba Ricardo, fue la primera en distanciarse públicamente. Eduardo González, patriarca de la empresa, había construido su imperio, basándose en valores tradicionales, y consideraba que los escándalos personales de sus asesores legales comprometían la imagen de su compañía. La ruptura del contrato, que representaba casi el 30% de los ingresos anuales de Ricardo,
envió una señal clara al resto del mercado legal sobre las consecuencias de mezclar vida personal y profesional de manera tan escandalosa. La situación empeoró cuando Valentina Torres, aparentemente presionada por la atención pública no deseada, cometió el error de intentar justificar la relación durante una conversación telefónica que fue parcialmente grabada por una colega del bufete. Sus comentarios sobre que el amor verdadero no podía ser controlado por convencionalismos sociales y que Ricardo había sido infeliz en su matrimonio durante años, fueron interpretados como una confirmación arrogante de su papel como destructora de familias. La grabación circuló discretamente pero ampliamente, consolidando la percepción pública de que la pareja había actuado con una frialdad calculadora que trascendía una simple aventura impulsiva. Carolina, mientras tanto, manejaba su imagen pública con la precisión de una campaña política profesional. Apareció en eventos sociales selectos, siempre acompañada de Sebastián, proyectando la imagen de una madre soltera elegante y resiliente que había sido traicionada pero no derrotada. Su firma de arquitectura recibió una avalancha de nuevos clientes, muchos de ellos mujeres empresarias exitosas que se identificaban con su situación y querían demostrar su solidaridad contratando sus servicios profesionales. 3 semanas después del nacimiento de Sebastián, la guerra legal alcanzó su punto más brutal cuando Ricardo, desesperado por recuperar algo de control sobre una situación que se había tornado completamente en su contra, decidió luchar por la custodia compartida de su hijo. Su abogado, Mauricio Sánchez, uno de los pocos colegas que había aceptado representarlo después del escándalo público, había construido una estrategia defensiva basada en presentar a Ricardo como un padre arrepentido que había cometido errores pero que genuinamente deseaba ser parte activa de la vida de Sebastián. La primera audiencia de custodia se convirtió en un espectáculo legal que atrajo la atención de toda la comunidad jurídica santiaguina. Ricardo llegó al juzgado familiar con una apariencia cuidadosamente calculada, traje conservador, expresión de arrepentimiento controlado, y una carpeta llena de evidencia sobre su estabilidad financiera y su capacidad para proporcionar un hogar adecuado para su hijo. Su estrategia era admitir sus errores matrimoniales mientras argumentaba que estos no lo descalificaban como padre, especialmente considerando que había estado presente durante todo el embarazo y había demostrado interés genuino en el bienestar del bebé. Carolina, acompañada por Andrés Morales y un equipo de asistentes legales, había preparado una contraofensiva devastadora que iba más allá de la simple infidelidad. Durante meses de investigación discreta, habían descubierto un patrón de comportamiento que pintaba a Ricardo no solo como un esposo traidor, sino como un hombre fundamentalmente irresponsable e incapaz de priorizar las necesidades de su familia por encima de sus deseos personales. La evidencia presentada por Carolina fue meticulosamente documentada y profundamente incriminatoria. Los investigadores habían rastreado los movimientos financieros de Ricardo durante los últimos 2 años, revelando un patrón sistemático de gastos secretos relacionados con Valentina, apartamento de lujo alquilado discretamente, vacaciones románticas facturadas como viajes de negocios, joyas costosas compradas con tarjetas de crédito que Carolina desconocía, y depósitos regulares en una cuenta bancaria a nombre de Valentina que claramente la mantenía como amante a tiempo completo. Pero el golpe más devastador llegó cuando Morales presentó los mensajes de WhatsApp completos entre Ricardo y Valentina, que habían sido recuperados a través de métodos de investigación digital perfectamente legales. Los textos revelaban no solo la planificación detallada del abandono de Carolina, sino también conversaciones específicas sobre cómo minimizar los pagos de manutención infantil y las responsabilidades parentales. Ricardo había discutido explícitamente con Valentina sobre la posibilidad de mudarse a Europa una vez que se resolviera el divorcio, efectivamente planeando abandonar no solo a Carolina, sino también a Sebastián para empezar una nueva vida, sin las complicaciones de su familia anterior. Los mensajes incluían detalles que helaban la sangre sobre cómo Ricardo había estado calculando el momento perfecto para su escape.
Había discutido con Valentina sobre esperar hasta que Sebastián fuera un poco mayor para que las visitas fueran menos frecuentes y menos complicadas logísticamente. Incluso había mencionado la posibilidad de que Carolina, como madre soltera, ocupada con su carrera arquitectónica, eventualmente se cansaría de perseguir pagos de manutención y se conformaría con un acuerdo mínimo que le permitiera a él vivir cómodamente en Europa con su nueva familia. El testimonio de expertos en psicología infantil, presentado por el equipo de Carolina, fue igualmente demoledor. Los especialistas explicaron cómo el abandono parental temprano, especialmente en circunstancias traumáticas como las presentes, podía causar daños psicológicos duraderos en los niños. Argumentaron que permitir que un padre que había demostrado tal nivel de irresponsabilidad y falta de compromiso tuviera acceso regular al menor, especialmente cuando ese acceso interferiría con la estabilidad que la madre estaba tratando de construir, sería contrario al mejor interés del niño. La declaración más impactante llegó cuando Carolina presentó evidencia de que Ricardo había comenzado a hacer arreglos concretos para su mudanza a Europa con Valentina, incluyendo consultas con firmas legales internacionales sobre el establecimiento de una práctica legal en España. Este descubrimiento confirmó que sus planes de abandono no eran meramente conversaciones íntimas con su amante, sino preparativos reales para una nueva vida que excluía completamente a Sebastián. Durante la segunda audiencia de divorcio, que se había convertido en el caso legal más seguido de Santiago en meses, emergió una verdad aún más siniestra que transformó completamente la percepción pública sobre Ricardo Valenzuela. La revelación llegó de manera inesperada cuando Patricia Sánchez, la contadora forense contratada por Carolina, presentó un análisis exhaustivo de las finanzas familiares que reveló un nivel de traición financiera que trascendía la simple infidelidad marital. Los documentos presentados ante el juez mostraron que Ricardo había estado desviando sistemáticamente dinero de las cuentas familiares durante más de 18 meses, mucho antes de que Valentina quedara embarazada. Las transferencias no eran gastos impulsivos relacionados con mantener una aventura, sino movimientos financieros calculados y estratégicos diseñados para acumular recursos para su nueva vida mientras simultáneamente empobrecía el patrimonio familiar que compartía con Carolina. La magnitud del fraude era asombrosa. Más de 200 millones de pesos habían sido transferidos a cuentas secretas, inversiones a nombre de terceros y depósitos en bancos extranjeros. El análisis forense reveló que Ricardo había llegado al extremo de hipotecar secretamente la casa familiar en Las Condes, utilizando documentos falsificados que incluían la firma forjada de Carolina. El dinero obtenido de esta hipoteca fraudulenta había sido utilizado para comprar un apartamento de lujo en Barcelona a nombre de una empresa fantasma controlada por Valentina. La propiedad, según la documentación presentada, estaba siendo preparada como el hogar donde la pareja planeaba establecerse una vez que Ricardo lograra liberarse de sus obligaciones familiares en Chile. Pero la revelación más devastadora llegó cuando se descubrió que Ricardo había vaciado completamente el fondo educativo que habían estado construyendo para Sebastián durante años. Los ahorros destinados a asegurar la educación universitaria de su hijo, alimentados mensualmente por ambos padres desde antes de la concepción, habían sido liquidados y transferidos a una cuenta de inversión que financiaría la educación del futuro hijo que esperaba con Valentina. La crueldad de esta traición era particularmente hiriente. Había robado literalmente el futuro de un hijo para financiar el futuro de otro. La investigación también reveló que Ricardo había estado manipulando deliberadamente las finanzas familiares para crear la apariencia de inestabilidad económica que pudiera usar en su favor durante las negociaciones de divorcio. Había inflado artificialmente los gastos reportados de la familia, había creado deudas ficticias con colegas, abogados, y había estructurado sus ingresos profesionales de manera que apareciera ganando significativamente menos de lo que realmente percibía. Su plan era presentarse como un profesional en dificultades financieras que no podía permitirse pagos de manutención sustanciales, mientras secretamente acumulaba riqueza para su nueva vida en Europa. El testimonio de Valentina Torres, quien había sido citada como testigo por el equipo legal de Carolina,
proporcionó el golpe de gracia a cualquier esperanza que Ricardo pudiera haber tenido de mantener algún vestigio de dignidad. Bajo juramento, y claramente intentando proteger sus propios intereses legales, Valentina reveló detalles íntimos sobre las conversaciones que había tenido con Ricardo respecto a sus planes futuros. Describió cómo él había caracterizado despectivamente a Carolina como una mujer obsesionada con su carrera que estaría mejor sin las responsabilidades de un matrimonio que la limitaba profesionalmente. Valentina también testificó sobre las discusiones específicas que había tenido con Ricardo sobre minimizar su responsabilidad financiera hacia Sebastián. Según su declaración, Ricardo había expresado explícitamente que consideraba que los hijos de matrimonios anteriores eran obstáculos para la felicidad futura, y que su responsabilidad principal era hacia la familia que estaba formando con ella. Había llegado incluso a sugerir que Carolina, como arquitecta exitosa, tenía recursos suficientes para criar a Sebastián sin necesidad de apoyo financiero significativo por parte de él. El momento más dramático de las audiencias llegó cuando se presentó evidencia de que Ricardo había comenzado a falsificar documentos relacionados con sus ingresos profesionales, reportando casos ficticios y clientes inexistentes para justificar transferencias de dinero que en realidad estaban siendo desviadas hacia sus cuentas secretas. La magnitud de la planificación requerida para esta operación fraudulenta demostró que la traición había sido meticulosamente orquestada durante años, no simplemente el resultado de una crisis matrimonial impulsiva o una aventura que se había descontrolado. Un año después del día que había cambiado para siempre el curso de su vida, Carolina Mendoza se encontraba en el jardín de su nueva casa en Vitacura, observando a Sebastián mientras intentaba sus primeros pasos vacilantes sobre el césped. Perfectamente cuidado, el niño, ahora con 12 meses, había crecido hasta convertirse en un bebé robusto y feliz que irradiaba la seguridad emocional que solo puede proporcionar un hogar estable lleno de amor incondicional. Su risa cristalina resonaba en el aire matutino mientras perseguía burbujas de jabón que Carolina soplaba desde su silla de mimbre, un ritual diario que había llegado a simbolizar la alegría simple y auténtica que había reconstruido en su vida. La resolución legal había superado incluso las expectativas más optimistas de Andrés Morales. El juez había otorgado a Carolina no solo la custodia exclusiva de Sebastián, sino también una compensación financiera que incluía la totalidad de los activos matrimoniales, la recuperación completa de todos los fondos desviados por Ricardo, y una pensión alimenticia que garantizaría la estabilidad económica de su hijo hasta la mayoría de edad. La casa de las Condes había sido vendida, y con esas ganancias más la compensación judicial, Carolina había podido comprar una propiedad aún más hermosa en Vitacura, diseñando personalmente cada espacio para crear el hogar perfecto para ella y Sebastián. Su firma arquitectónica, Mendoza Asociados, había experimentado un crecimiento exponencial que la había sorprendido incluso a ella. La publicidad involuntaria generada por el escándalo del divorcio había resultado en una avalancha de nuevos clientes, pero no por morbosidad o curiosidad, sino porque su historia había resonado profundamente con mujeres profesionales exitosas, que admiraban su fortaleza y determinación. Se había especializado en diseñar hogares para madres solteras prósperas, creando espacios que celebraban la independencia femenina mientras proporcionaban ambientes cálidos y seguros para criar hijos. Sus proyectos habían sido destacados en revistas internacionales de arquitectura como ejemplos innovadores de diseño residencial que combinaba funcionalidad práctica con elegancia emocional. Ricardo Valenzuela, por su parte, había experimentado una caída profesional y personal que había sido tan espectacular como meteórica había sido su ascensión. La pérdida de sus clientes más importantes, combinada con las sanciones disciplinarias impuestas por el Colegio de Abogados debido a las irregularidades financieras descubiertas durante el proceso de divorcio, había reducido su práctica legal a casos menores y clientes de segunda categoría. Sus planes de mudanza a Europa se habían desmoronado cuando las autoridades españolas negaron su visa de residencia después de que el escándalo llegara a la atención de las autoridades consulares chilenas. La relación con Valentina Torres había implosionado de manera igualmente dramática.
El estrés del escrutinio público, combinado con las presiones financieras generadas por la pérdida de ingresos de Ricardo, había creado tensiones insuperables en la pareja. Valentina había sufrido un aborto espontáneo durante el 5º mes de embarazo, una tragedia que ambos habían culpado mutuamente por el estrés y la inestabilidad de su situación. Sin el vínculo del bebé esperado y enfrentando un futuro incierto con un hombre cuya reputación estaba arruinada, Valentina había tomado la decisión de terminar la relación y mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, mientras Sebastián celebraba su primer cumpleaños, rodeado de amigos y familiares en el elegante salón de su nueva casa. Carolina reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había recorrido desde aquel día devastador en la clínica Las Condes. La mujer que había sido traicionada en el momento más vulnerable de su vida, se había transformado en una guerrera implacable que había reconstruido no solo su vida, sino una versión mejorada de la misma. Había descubierto reservas de fortaleza que no sabía que poseía. Había aprendido que la independencia podía ser más satisfactoria que la compañía tóxica, y había comprendido que algunas traiciones, por devastadoras que fueran inicialmente, podían convertirse en liberaciones disfrazadas. La peor traición de su vida la había conducido hacia el descubrimiento de su verdadera fortaleza y hacia la construcción de la familia que realmente merecía. Ella y Sebastián, libres de mentiras, traiciones y manipulaciones, construyendo un futuro basado en amor auténtico y confianza genuina.